Epival. Como hacemos siempre, vamos a tomarnos un par de minutos. Se han apuntado cerca de 500 personas, casi batimos récord, así que todavía queda mucha gente todavía por conectarse. Si os parece, hay 6 más o menos. Chema, José Manuel y Ana, vamos a comenzar. Haremos lo de siempre, por favor, si apagamos las cámaras y estamos en mute, y luego durante la sesión, si queréis ir haciendo preguntas, la podéis ir haciendo en el chat, y si luego al final hay una sesión de debate o preguntas que merezca la pena explicar, pues hoy os presentáis y tomáis la voz y continuamos con el debate. Comenzamos en 2 minutos. Bueno, pues vamos a ir haciendo las presentaciones. Gracias de nuevo a todos los que estáis apuntados y sobre todo muchas gracias a Chema, a José Manuel y a nuestra invitada de hoy, que es Ana Varillas, la Country Manager de Aurora para el mercado ibérico y Latinoamérica. Como sabéis, el almacenamiento está en el centro de todas las miradas. Esto es una obviedad y los cambios regulatorios van avanzando, seguramente a una velocidad menor de la que quisiéramos, pero sí que podemos ver y percibir y transmitiros la idea de que no hay marcha atrás. Por lo tanto, lo que creemos que va a suceder antes o después. Probablemente este año va a ser un año crítico y es muy importante en paralelo ir haciendo un seguimiento a los modelos de negocio del almacenamiento en cualquiera de las fórmulas en las que nosotros podemos concebirlo, ¿no? Tanto en hibridación como en standalone, ¿no? Y para eso es muy importante cada cierto tiempo hacer una actualización de los ingresos, de las curvas y las previsiones de ingresos. La geopolítica tampoco ayuda a tener un panorama claro y, por lo tanto, una previsión de precios de la energía estable, pero no por eso tenemos que dejar de hacer nuestro trabajo, ¿no? Los precios de las baterías van bajando, hay que ver eso cómo impacta, los spreads se van reduciendo o en algunos casos ampliando, los mercados de los servicios auxiliares van cogiendo forma y son muy impactantes, pero ¿durante cuánto tiempo? A esto hay que hacer un seguimiento y lo hacemos cada 3 meses y siempre de la mano de nuestros asesores, analistas de mercado, que son Chema Zavala y José Manuel Menéndez. Por favor, apagamos los micrófonos. Gracias. Y siempre contrastando su visión, que es la nuestra, la de la asociación, con la de agentes externos de primer nivel. Hoy contamos con Ana, que es experta en toda la parte de energía y la country manager de Aurora, que nos va a dar su visión. ¿Vale? Por favor, sí, si apagamos las cámaras, perdón, si apagamos los micrófonos. Bueno, oye, pues sin mucho más que deciros, es decir, la idea es tener una open session de 1 hora un poquito larga. Si la cosa tiene sentido y seguimos con temas interesantes, pues oye, lo prolongamos un poco más. Primero Chema y José Manuel tomarán la palabra 20-25 minutos y luego lo hará Ana con otros 20-25 minutos para que luego dejemos un resto de temas pendientes y preguntas y dudas y lo que sea. Podéis ir haciendo preguntas durante en el chat, las vais escribiendo para que las vayamos intercalando durante las presentaciones. Gracias de nuevo a todos por confiar en nosotros, de verdad. Sabéis que esto se va a grabar, que además tendréis acceso a las grabaciones, no así a la documentación, los que no seáis socios, y por lo tanto comenzamos. Chema, José Manuel, tenéis la palabra, por favor. Gracias, Luis, y buenas tardes a todos. Voy a compartir
pantalla para guiaros por la presentación que vamos a usar hoy, que al final, como decía Luis al principio, el objetivo de esta sesión es hacer una revisión del modelo de negocio del almacenamiento en España en sus diferentes versiones, desde standalone con diferentes configuraciones hasta el modelo de negocio de hibridación. La agenda que hemos preparado es una revisión de dónde estamos a día de hoy y qué ha cambiado recientemente y qué implicaciones ha habido para el modelo de negocio, el marco del famoso revenue stacking o apilamiento de ingresos, cuáles son las expectativas que vemos en cada mercado con sus riesgos y oportunidades, y luego una revisión del caso de negocio con números específicos, dónde estamos. Como decía Luisa, hay cosas que van cambiando constantemente, como el coste de la tecnología y las potencialidades que se ven en algunos de los mercados, pero cuál es nuestra visión a día de hoy para el almacenamiento. Probablemente haya algo de solapamiento con la presentación de Ana. Vamos a intentar dejar algunas partes abiertas para que no sea muy repetitivo, pero bueno, algunas cosas serán similares. Al final, el modelo de negocio de las baterías, que es lo que ha pasado en el último año, unas pinceladas muy a alto nivel. La tecnología ha evolucionado favorablemente en el sentido de que las garantías que van dando los fabricantes se han extendido en términos de duración de vida útil en ciclos equivalentes de funcionamiento. Hemos tenido importantes descensos en los CAPEX y seguimos teniendo, que esto es algo que me gustaría resaltar. Estamos en constante interacción con fabricantes e integradores de baterías y desde el PERTE de hibridación, donde estuvimos con varios sponsors apoyándoles, hasta el PERTE de standalone, hubo unas caídas significativas del CAPEX de cerca del 40%, y en los últimos 2-3 meses, que parece que es muy poco tiempo, se han acentuado estas caídas y llegamos a CAPEX de verdad en el caso de negocio en según qué escenario, pues interesante. Pero es verdad que necesitamos un despliegue de almacenamiento masivo. Esto es algo que no nos cansaremos de decir y que veremos en el caso de negocio. No nos vale con tener 1 o 2 baterías en el sistema, que a lo mejor haría mucho dinero, sino que si queremos que de verdad contribuyan a la descarbonización e integración de renovables, hay que crear ingresos adicionales para que garanticen la estabilidad y eviten o minimicen el riesgo de canibalización de los ingresos en algunos de los mercados donde el almacenamiento va a tener un rol más importante. En términos de spreads en el mercado, hemos visto que comienzan a verse ya recurrencia de precios bajos cuando hay excedente de renovables. En el 2022 y el 2023 ya se ha visto esta casuística, especialmente en primavera. Esto es algo que veníamos simulando desde hace tiempo y que a futuro no va a hacer más que agudizarse. Y eso va a provocar oportunidades interesantes para el almacenamiento en arbitraje y llevándolo al segundo punto en servicios de balance. Al final, con el funcionamiento de los servicios de balance y los potenciales proveedores de estos servicios de balance, donde ya está entrando algo de renovables, pero que principalmente hoy en día está la hidráulica y los ciclos combinados, se están viendo picos de precio muy interesantes que hacen que la operativa del almacenamiento, como el activo más flexible y más versátil en estos mercados, pueda tener un recorrido importante, siempre que no se llegue a la saturación de la que hablamos siempre en este tipo de seminarios y en los análisis de mercado que hacemos. Luego hay otros ingresos adicionales en los que se ha ido avanzando, como decía Luis, probablemente más despacio de lo que nos gustaría. El mecanismo de capacidad, sabemos que hay un borrador preparado, actualizado respecto a lo que teníamos en 2021, pero está toda la iteración con DigiEner, Digicom por medio para esperar que finalmente se apruebe y podamos tener las primeras subastas de capacidad. Es verdad que creemos y firmemente estoy convencido de que el año 2024 será un año pivotal en este sentido. Vamos a verlo y a ver si acompaña a la administración en empujar este mecanismo, que será muy necesario para un despliegue más ambicioso del almacenamiento, conjuntamente con otros ingresos que hoy por hoy están un poco más en el medio plazo, pero que van a ser muy críticos, como son las subastas específicas de remuneración de flexibilidad, tomando el guante de la reforma del mercado eléctrico. Es algo que entendemos que se está estudiando también y que hay otros países de la Unión Europea avanzando en esta dirección con un paso muy firme. Veas el caso italiano, donde también estamos muy presentes. Y luego mercados locales que al final también van a favorecer modelos de negocio complementarios a los que vamos a ver en la presentación de hoy. En términos de los CAPEX, veníamos de una senda de CAPEX descendente hasta la coyuntura macroeconómica del 2022 con la ruptura de la cadena de suministro. Esto provocó que con la disrupción en los mercados de materias primas, la situación macroeconómica, los precios se incrementasen sustancialmente. Vimos ya la corrección en 2023 y esta corrección y caída en 2023 en el segundo semestre, como decimos, ha seguido agudizándose. Es verdad que la materia prima del litio, que a pesar de que cobra mucha relevancia, no es el componente, o sea, es el componente más importante, pero hay muchos otros componentes dentro del coste de la tecnología, ha ido bajando. Y también hemos visto que lo que pasó también en el 22 es que hubo un incremento muy abrupto del despliegue del almacenamiento y esto provocó, pues como siempre, desbalances entre la demanda
y la oferta para este tipo de materiales, con lo cual un consiguiente incremento de los mismos. Es verdad que ahora vemos que esto se ha estabilizado y creemos que tenemos una expectativa por delante muy interesante en términos de evolución del coste. Estos son con los modelos de despacho y optimización horaria que nosotros usamos aquí, cómo sería la expectativa de la evolución de los precios capturados y el spread promedio. Al final, con estos modelos lo que evaluamos es, en función de la evolución de los fundamentales de la oferta y la demanda y la evolución de las commodities que afectan al precio del mercado marginalista, cómo van a evolucionar los precios. Nosotros, en nuestro caso base, estamos pronosticando, ya contábamos con esta extensión de los hitos que se materializó finalmente en diciembre de 2023, con una penetración bastante significativa de plantas fotovoltaicas, principalmente hasta el 2027. Esto va a llevar, en la línea azul, a una depresión de los precios hasta niveles cercanos a los umbrales de rentabilidad de los proyectos. Ahí sí que vemos una ralentización probablemente del despliegue de esta tecnología, que conjuntamente con un incremento de la demanda de electrificación de usos finales, como el vehículo eléctrico, que creemos que va a tardar un poco, pero efectivamente irá llegando, un incremento de la interconexión con Francia, que de nuevo esperamos que también se vaya a retrasar, y el desmantelar, bueno, el phase out del parque nuclear, que empezará en ese año, contribuirá a una amortiguación de esta caída de los precios. De ahí en adelante sí que vemos una evolución más estabilizada de los fundamentales de la oferta y la demanda, principalmente por una descarbonización de la matriz de generación, pero un incremento ya sostenido de la parte de la demanda, que es la que hoy en día va un poco por detrás. Está claro que la matriz de generación va por el camino de la descarbonización, la flexibilidad, que es modular la generación, y la demanda, que tiene que incrementarse con la electrificación de usos finales, va un poco por detrás, pero evidentemente con las políticas a nivel europeo va a llegar en el horizonte de medio plazo, y es lo que va a permitir continuar con esta descarbonización. Contrariamente a lo que va a pasar con el captura de la fotovoltaica, los spreads, evidentemente, cuanto peor está el captura de la fotovoltaica, va a haber mayores oportunidades. Sí que vemos spreads en el rango de los 70 euros megavatio, y sí que vemos oportunidades que empiezan a ser interesantes, complementadas con otros mecanismos. Es verdad que en el mercado diario, con la recurrencia de estos spreads, no habría un caso de negocio a día de hoy, ni esperamos que lo haya solo con arbitraje en el futuro. En el medio plazo, en el largo plazo, sí que creemos que el negocio de baterías será de arbitraje puro, pero hoy por hoy necesitamos complementarlo con otros ingresos. En términos de servicios de balance, que lo comentábamos antes, ¿qué ha pasado en los últimos años? Lo que ha pasado en los últimos años es que se ha incrementado muchísimo el volumen económico que se podía capturar en los mercados de balance. Es verdad que en el 2022 veníamos de una situación de precios muy altos, con lo cual había un doble efecto: el efecto de los precios altos y el efecto de eventualmente situaciones en las que los servicios de balance nos daban tecnologías más caras. Es verdad que el precio se ha racionalizado en comparación a lo que veíamos en el 22, en el año 23, muy lejos de los valores que encontrábamos como normales anteriores al 2021. Pero sí que hemos visto que el volumen económico de los servicios de balance se ha mantenido. ¿Esto qué implica? Que, a pesar de que se moderen las situaciones en el mercado diario en términos de precios, vemos oportunidades para las baterías muy interesantes en servicios de balance, principalmente por esta casuística que presentábamos antes, de que va a haber poca capacidad para dar estos servicios, y para que esta capacidad se active van a ser servicios muy caros. Vemos principalmente la asignación de banda secundaria como donde más volumen económico hay, seguido de las activaciones y los servicios de terciaria y reserva de sustitución. Por dar una pincelada en el mecanismo de capacidad, como ya sabéis todos, ha habido importantes avances. No voy a entrar otra vez en los detalles de los estándares de confiabilidad que se establecieron, pero como resumen sí que vemos que el LOLE que se ha definido es el mayor de Europa, como hemos comentado en webinars anteriores, y esto implica que al final, para conseguir evitar que se alcancen esas situaciones de estrés, el monto o el volumen económico que puede ser asignado en un eventual mecanismo de capacidad permitiría, como se estaba planteando, un desglose de mantener la flota existente de ciclos combinados en cierta medida, y también incorporar nuevas tecnologías como el almacenamiento, con una retribución que podría ser interesante. Además de esto, sin entrar en muchos detalles, desde Europa se está invitando a todos los Estados miembros a contribuir a un despliegue masivo del almacenamiento para integrar las renovables, no tanto enfocado en la provisión de firmeza, que es lo que el mecanismo de capacidad estaría destinado a cubrir. Esto de integración de las renovables al final se va a traducir, o se debería traducir, en unas subastas específicas para energía almacenable, que hay que ver cómo se estructuran. Tenemos ya un caso en Italia que nos puede dar pistas de cómo puede funcionar este esquema, pero evidentemente es algo que puede variar de estado a estado. Y nosotros, nuestra visión y nuestra recomendación siempre ha sido que cualquier tipo de subasta debería ser agnóstica en términos de
de la tecnología que participe y dejar al mercado que de manera óptima vaya cubriendo las necesidades de integración o de flexibilidad en el sistema. Así que puede haber coeficientes, restricciones que se puedan incorporar, pero entendemos que no debería ser en ningún caso excluyente para tecnologías. Esto lo digo porque es verdad que recientemente habréis visto el mecanismo de subasta que se ha planteado en Reino Unido para Long Duration Storage, en el que sí que hay las provisiones en el que tecnologías pueden no estar habilitadas para participar, y a nosotros esto nos parece eventualmente una cierta disfunción del mercado, aunque cada uno puede tener su opinión. Y otros mecanismos que hoy por hoy en España nos están remunerando, como es la respuesta rápida de frecuencia, lo conocido como la primaria. Entendemos que esto es algo que va a tener que cambiar y es algo en el que el almacenamiento puede tener un rol muy importante y que pasa en otros países europeos. Control de tensión, que también es algo que sí que está más encarrilado y esperamos que pueda haber un complemento a los ingresos en algunas baterías que se localicen en zonas donde hay necesidades de este servicio, y mecanismos de flexibilidad locales. Le voy a pasar la palabra a José Chema, Manuel, que nos perdona. va a contar un poco. Sí, no sé si... Sí, antes de pasarle Sí. a José Manuel, o sea, ¿estarías apostando por subastas tecnológicamente neutras y no con una reserva de subastas específica para almacenamiento, por ejemplo? ¿Es No, correcto? reservas tecnológicamente neutras de almacenamiento. Me refiero a no limitar que sean baterías de 2, 4, 6 horas o que sean baterías de litio, de vanadio o de otra tecnología, o de respuesta a la demanda. Quiero decir que sean agnósticas en ese sentido, ¿no? Siempre hablamos para mecanismos de remuneración de la flexibilidad, al final van a ser tecnologías de almacenamiento o respuesta a la demanda. Perdona, correcto, sí. Bueno, adelante. Vale, perfecto. Pues bueno, habiendo analizado un poco en general los principales elementos que están condicionando ahora mismo el sector del almacenamiento en el mundo y en España, ahora vamos a concentrarnos en el marco de ingresos y en particular un poco en cuál es nuestra visión, nuestra estrategia de modelado y cómo vemos una estrategia óptima del almacenamiento en el mercado español. Hemos comentado los servicios de balance como una fuente de ingresos potencial y muy atractiva para las baterías. Es importante encajar estos servicios de balance dentro del funcionamiento general del sistema, ya que, pues, contrariamente a otras tecnologías, la operación de la batería en los diferentes mercados va a ser compleja. Es decir, desde el momento que se activa el mercado diario a las 12 del día previo, va a haber una serie de decisiones operativas en las que el operador o el optimizador de la batería va a tener que decidir qué capacidad asigna a cada uno de los mercados y a cada uno de los servicios. Porque este es un primer mensaje que hay que tener en cuenta. La batería no va a poder estar operando a la vez, a la misma hora, dando la misma capacidad en todos los mercados. Va a tener que decidir según su estrategia de optimización y según las expectativas de rentas que pueda haber en cada uno de los mercados. De esa manera, pues tenemos un poco la estrategia operativa más sencilla, que podría ser cargar y descargar en el mercado diario, programándote a las 12 del día previo. Al mismo tiempo, puedes estar ofertando capacidad de disponibilidad en la banda secundaria, lo cual es una decisión que también vas a tener que ir tomando en el día previo, y complementario a la asignación de la banda vas a tener luego, con la integración de Picasso y el desacoplamiento de las ofertas de activación, vas a tener también que ir optimizando tu energía de asignación dentro de esta banda, teniendo en cuenta también las limitaciones de tu estado de carga. Y luego otra estrategia operativa, otro conjunto de mercados, son los mercados de balance puramente de energía, como son la reserva de sustitución y la terciaria, en la cual el modelo de negocio es lo que llamamos nosotros un arbitraje oportunista, en el que tú tratas de vender a un precio mayor de mercado cuando se necesita energía subir, o cargar tu batería a un precio bajo cuando se necesita tu energía bajar. En resumen, como habéis visto, es una estrategia compleja que requiere un modelizado detallado. Aquí un poco para ilustrar esta complejidad operativa, lo que estamos mostrando, bueno, estos son unos ejemplos ilustrativos de las diferencias operativas. Arriba lo que podéis ver sería la estrategia operativa más básica, que es yendo en el mercado diario, aprovechando aquellas horas en las que esperamos un excedente renovable y unos precios cercanos a cero, programar las cargas de tu batería y descargar en los diferentes picos de precios del mercado diario esperados, pues principalmente en el pico de la noche, aunque puntualmente puede haber también algo de renta en el pico de la mañana. Como veis, pues bueno, la estrategia luego técnica de operativa de la batería pues sigue unos perfiles de carga y descarga bastante sencillos. Como complemento, aquí... ¿Sí? En el gráfico de arriba, cargas en azul y descargas en rojo, ¿no? Cargas en azul y descargas en rojo, sí, correcto. Vale. Vale. Y en la batería, en el par de gráficos de abajo, lo que hacemos es ilustrar las cargas y descargas
y el equivalente estado de carga en una estrategia operativa en la que combinamos arbitraje con algunos días en los que nuestro modelo identifica la prestación de banda secundaria como un óptimo operativo. Al final, por ilustrar, ¿cuándo es posible que sea óptimo dar banda secundaria? Pues cuando el ingreso que tú vas a obtener en los otros mercados es menor. Esto es lo que llamamos nosotros la optimización que va a tener que realizar la batería. Pues ir evaluando el coste de oportunidad de cada uno de los servicios según la renta potencial capturable en los otros mercados. Aquí, ¿qué nos resulta interesante señalar? Pues cuál es el resultado operativo de una batería que esté prestando banda según los perfiles de activación, ¿vale? Esta simulación la estamos realizando con el funcionamiento de la secundaria a día de hoy, en la cual la activación de banda pues, se prorratea según las diferentes zonas de regulación que han resultado adjudicatarias de la banda. ¿Qué quiere decir? Que tú no vas a ser capaz de anticipar estas activaciones, lo cual, pues como luego veremos, tiene también implicaciones a la hora de dimensionar el potencial económico de estos mercados. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Un perfil errático a subir y a bajar, con las implicaciones que esto tiene también en la operativa técnica de la batería. Estamos hablando de los servicios de balance. Ya hemos comentado que estamos hablando principalmente de tres tipos de servicios que nosotros agrupamos en dos conjuntos. En un primer lugar, la banda secundaria, que pues, alcanza desde los 20 segundos a los 15 minutos y en la cual el potencial económico que ha comentado antes Chema está principalmente vinculado a la disponibilidad. Es decir, tú, a cambio de cubrir estas bandas, aquí veis pues, potencia a subir y potencia a bajar, vas a recibir un pago por disponibilidad. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que este pago por disponibilidad en los últimos años y en este 2024 estamos viendo una tendencia creciente con respecto a lo que vendría a ser un poco el indicador de precios. El gráfico que veíamos anteriormente, que se veía como en el 23, a pesar de que los precios del mercado habían caído sustancialmente, el valor económico de la banda secundaria se había mantenido. ¿Por qué? Por el efecto que estamos aquí ilustrando. Al final, los prestadores de banda secundaria son principalmente ciclos combinados o plantas hidro que ofertan al coste de oportunidad de los ciclos combinados. En el momento en el que en el mercado diario no hay ciclos combinados, estos ciclos técnicas no pueden dar banda, entonces nos estamos enfrentando a situaciones en las que los precios de la banda secundaria se disparan. Pues en el 2023 se llegaron a ver precios en torno a los 300, 400 euros por megavatio hora solo por disponibilidad. Es decir, una eventual batería que estuviera poniendo a disposición de Red Eléctrica su batería en esas horas tendría garantizado ese ingreso y luego solo tendría que cumplir de los perfiles de activación. Claro, ¿qué vemos? Que en el futuro estas situaciones en las que haya pocos ciclos combinados acoplados en el mercado van a ser cada vez más recurrentes. De manera que vemos una oportunidad creciente en precios debido a esta menor activación de ciclos combinados y desde un punto de vista técnico, la batería, dada su flexibilidad operativa, es una de las tecnologías que están mejor capacitadas para dar esta reserva secundaria. Esto es algo que estamos viendo en casi todos los mercados maduros. Luego comentaremos el detalle, el de Reino Unido. Al final, frente a otras tecnologías de generación o a la respuesta de demanda, la batería, dado su carácter de respuesta rápida, donde va a ser siempre técnicamente más competitivo es en aquellos servicios de balance que sean más exigentes en el tiempo de respuesta. Y a día de hoy, el mercado más competitivo, o sea, más exigente en tiempo de respuesta, es la banda secundaria. ¿Cuál es el riesgo? Pues lo que ya hemos comentado, el riesgo de canibalización. Al final la banda tiene un volumen limitado determinado por Red Eléctrica. Esperamos cierto crecimiento en el futuro, pero dado que la banda, los requerimientos se dimensionan principalmente vinculados a la demanda, no esperamos que crezca mucho. Claro, si queremos que entren baterías de manera masiva según los objetivos de cumplimiento, es posible que el volumen de banda no sea suficiente para remunerar el conjunto de baterías que queremos y luego veremos un poco más en detalle cómo esta asimetría entre oferta de baterías y banda se traduciría en precios. Luego tenemos el otro conjunto de ingresos. ¿Sí? Manuel, perdona, es que hay preguntas que son interesantes y que vienen al caso. Pregunta José Luis Sales, ¿qué profundidad de carga y descarga estábamos utilizando en las simulaciones y por qué? Vale, nosotros un poco trabajamos con un 90%. Esto al final ya luego dependerá de la batería, del MS con el que se quiera trabajar. También incluso pues en función de si la batería está o no en el PERTE se le pueden establecer unos requerimientos técnicos que hacen que parte de tu capacidad no la puedas colocar en mercado porque la vas a tener que estar reservando para los servicios de red eléctrica. Pero bueno, como referencia trabajamos con un DoD de 90%. Vale.
Almudena, esperaremos al final para hacer las intervenciones, ¿vale? Viva voce, ¿os parece? Sí. Mientras tanto, seguimos. Bueno, quizás esta pregunta es interesante que hace Juan Carlos Navarro. ¿Cómo influye la ubicación de las baterías en nuestros modelos? Sí, la ubicación de las baterías al final en el modelo afecta más efectivamente al modelo de la propia batería. Lo veremos luego en los ingresos potenciales. Al final, todos estos ingresos de los que estamos hablando son a nodo único, es decir, da igual la localización de la batería. Baterías que estén localizadas en zonas donde puedan aparecer situaciones de restricciones técnicas pueden optar a un ingreso adicional que puede hacer que sean más atractivas, pero lo consideramos como un upside porque al final estas restricciones técnicas no dejan de ser ingresos que muy probablemente van a ir minorándose o desapareciéndose en el medio plazo. Lo mismo con control de tensión. O sea, hay algunos mercados locales a los que sí que podrías optar para incrementar el ingreso. A nivel sistema, la localización hoy por hoy para el modelado de estos servicios es irrelevante, entre comillas. Vale. Y por último, Fabio pregunta, ¿ya se puede participar con baterías en la banda secundaria? ¿Tiene algún límite? Sí, siempre y cuando pases las pruebas de habilitación y formes parte de una zona de regulación, puedes participar en banda secundaria, sí. Vale, luego Álvaro nos pregunta qué rango de tires estamos hablando, pero lo vamos a ver más adelante. Luego lo vemos. Sí. Seguimos, por favor. Vale, pues nada, luego muy rápido, el otro conjunto de ingresos o de mercados potenciales son los servicios de balance puramente de energía, la reserva de sustitución y terciaria. Ya hemos comentado cómo el caso de negocio se basa en capturar pues, el diferencial entre la energía subir y la energía bajar. Lo mismo, esperamos que estos diferenciales, estamos viendo ya que están creciendo, pero en esta estrategia operativa o en este potencial ingreso, lo que vemos es un riesgo muy importante de activación. Es decir, al contrario de la banda sobre la cual se tiene cierta certidumbre de eso en cuanto a disponibilidad, en terciaria y en reserva de sustitución, tú dependes de las activaciones que vaya haciendo Red Eléctrica de estos mercados. Aquí a título ilustrativo vemos cómo jugando en estos mercados, si hubiera 1000 megas operativos en este 2023 con 2 horas, solo habrían conseguido hacer al menos un ciclo la mitad de los días, mientras que si ya nos fuéramos a más megas, el nivel de activación que van a ir consiguiendo es mucho menor. Aquí estamos hablando solo del potencial de activación en términos energéticos. Luego también habría que ver pues, lo que veremos luego de la canibalización, es decir, cómo tiene las presiones competitivas tienen un impacto en precios. Es decir, no solo es que me activen menos y me llamen a menos megavatios hora, es que el precio que voy a recibir por esos megavatios hora va a ser cada vez menor. Estamos hablando mucho de la canibalización. Aquí por ilustrar a qué nos referimos con un ejemplo real. ¿Vale? De toda Europa, el mercado más maduro en cuanto al despliegue de baterías y su participación en mercado es Reino Unido. ¿Vale? Pues ya desde el 2017 tiene baterías operando en los diferentes servicios y lo que vemos aquí en el gráfico de abajo a la izquierda es cómo los primeros años las baterías operaban sobre todo en servicios de control de frecuencia. ¿Vale? Aquí, bueno, el operador del sistema trabaja con diferentes servicios, pero aquí entrarían, podríamos decir, de la secundaria para abajo, desde la respuesta rápida hasta la secundaria, y vemos cómo las primeras baterías capturaron unos ingresos muy relevantes en estos primeros años. ¿Qué es lo que pasa? Que hemos visto que desde 2022 el ingreso potencial, la banda verde en estos servicios de control de frecuencia, se ha reducido drásticamente, mucho más que el nivel de precios, y vemos cómo ya empezamos a ver baterías que de una manera óptima operan en arbitraje. ¿Esto qué es? Un ejemplo real de lo que llamamos nosotros la canibalización. Al final, ha habido un nivel de baterías operando en estos servicios de control de frecuencia que por presiones competitivas han llevado los precios a unos niveles cercanos a cero. Claro, es importante que a la hora de construir los modelos de negocio a futuro internalicemos este riesgo de canibalización. Aquí a título ilustrativo lo que vemos es en nuestros modelos de banda secundaria cómo sería el pronóstico de precios si no hubiera baterías compitiendo por las mismas, la línea naranja, y el impacto que tienen en precios diferentes niveles de entradas de baterías. ¿Vale? Como referencia, en nuestro caso base, trabajamos con 4,6 gigas en 2030. En ese horizonte lo que vemos es una combinación de baterías de 2 y 4 horas y vemos el impacto que tiene este escenario base a la hora de reducir los precios de la banda. Ahora bien, si aceleramos un poco o queremos que entren más baterías y creemos que el sistema lo va a necesitar, lo que vemos es que el impacto que tiene reduciendo el ingreso potencial de la secundaria es muy drástico. Una vez más, ¿esto qué es lo que convierte? Que los primeros agentes que puedan conectarse, las primeras baterías que estén operando, sí van a poder hacer pues, niveles de renta muy atractivos en estos primeros mercados. Bueno, aquí en esta tabla un resumen muy rápido de todo lo que hemos dicho, dónde vemos nosotros más potencial, ¿vale? El arbitraje en el mercado diario, ya ha comentado Chema, cómo esperamos unos spreads crecientes. El atractivo aquí viene principalmente porque es un modelo operativo sencillo, fácil de prever,
sobre el que no tienes un riesgo de activación siempre y cuando ofertes de manera competitiva en el mercado diario. Los intradiarios, vemos ciertas oportunidades muy limitadas de lo que llamamos un trading, es decir, pues ir casando a bajar y a subir diferentes ofertas, pero que en el medio o largo plazo deberían desaparecer, ya que este mercado lo vemos más como un mercado de balance para los propios agentes físicos, es decir, generadores y demandas. Hemos hablado ya del potencial en energía terciaria, donde vemos un atractivo, pero muy riesgoso asociado al riesgo de activación y canibalización. Y la banda secundaria en nuestros modelos es lo que vemos como la estrategia operativa que en el corto o medio plazo ofrece un mayor potencial económico para las baterías. Y luego, bueno, ya vemos el resto de mercados sobre el que está todavía pendiente desarrollos regulatorios. Por terminar ya la presentación, y para dejar tiempo también a Ana, al final esto se traduce en un caso de negocio que aquí es donde podemos, en la combinación con esta simulación macro del sistema de cómo van a ir los precios, tanto en el mercado diario, los intradiarios, servicios de balance, tanto secundaria como terciaria y reserva de sustitución, cuál es la estrategia óptima, que evidentemente hay diferentes estrategias de diferentes agentes, varían también en función de la configuración de las baterías, puede haber configuraciones que te hagan un modelo de negocio más rentable con mayor exposición a servicios de energía, otros a servicios de secundaria. Nosotros lo que vemos es que el modelo de negocio, principalmente en el corto plazo, en los primeros años, para las baterías que sean las primeras que se conecten en el sistema, irá enfocado a operar y capturar la máxima renta posible en la asignación de banda secundaria, por lo que hemos comentado anteriormente. La operativa combinada con la parte de arbitraje, donde también vemos spreads que van a irse incrementando con el tiempo. Efectivamente, estas oportunidades de banda secundaria van a ir desapareciendo a medida que entran en un nivel de baterías que colapse este mercado. Como decíamos, estamos hablando de un mercado más o menos de más o menos 1 gigavatio. Evidentemente podemos esperar que crezca algo, pero habíamos dicho que en el 2030 nuestras expectativas era tener cerca de 4,6 gigavatios de baterías. Con esa cantidad de baterías desaparece el mercado de banda secundaria, como también desaparecen o se reducen significativamente las oportunidades en terciaria y reserva de sustitución. No tanto porque vemos una operativa más enfocada a secundaria, porque vemos otras tecnologías también compitiendo en terciaria y reserva de sustitución. Vemos un mecanismo por capacidad siguiendo el borrador que se planteó en el 2021, a que hemos dicho que esto probablemente cambie. Y por ilustrar, haciendo un poco backtesting con nuestros modelos, el potencial teórico que una batería hubiera capturado en secundaria en el 2022 y en el 2023, pues está en el entorno de los 200-300.000 euros megavatio. Es decir, bastante interesante. Es lo que decíamos al principio, una única batería en el sistema puede hacer mucha renta, una única batería no contribuye para nada ni a dar firmeza ni a la integración de renovables. Por poner números a estos casos de negocio, como decíamos, el CAPEX ha variado de manera sustancial en los últimos meses y esperamos que lo siga haciendo. Entonces, yo creo que nos estamos encontrando un caso de negocio cada vez más interesante. Solo considerando los ingresos de mercado, los ingresos merchant, en nuestras simulaciones lo que nos sale es que la rentabilidad estaría en el entorno del 6%. Vemos una cierta pérdida de rentabilidad, aunque depende mucho de la batería y del proyecto específico, yéndonos a 4 horas, porque al final el coste de inversión de la tecnología del almacenamiento es casi proporcional a la parte energética, pero es verdad que si hay proyectos con un componente de coste fijo importante, evidentemente diluirlo con 4 horas puede llevar a rentabilidades más interesantes. Sí que es de perogrullo que las oportunidades de arbitraje, a medida que metes más horas de almacenamiento, van a disminuir. Al final vas a capturar horas menos caras y horas menos baratas para hacer esta captura del spread. Con el incremento de pago por capacidad eventual sí que llegamos a rentabilidades en torno a los 9-10%, en este caso con este CAPEX, que como decimos, según qué casuística hemos visto cotizaciones más bajas y una estrategia operativa un poco más agresiva que también lleva rentabilidades que pueden ser más atractivas. Y lo que comentábamos al principio, si hay una voluntad de que el despliegue del almacenamiento sea más rápido, más acelerado, a través de la creación de una remuneración de la flexibilidad, que es lo que mostramos aquí en este gráfico de la derecha. El de la izquierda sí que hemos visto antes. En el de la derecha, si hay un ingreso regulado, por decirlo de alguna manera, que dé certidumbre y dé más bancabilidad a los proyectos de almacenamiento, ¿qué va a provocar esto? Un despliegue mucho más acelerado del almacenamiento y una canibalización mucho más acelerada de los servicios que son de mercado. Y esto lo que va a provocar es que el negocio del almacenamiento se convierta en un negocio más puro de infraestructuras que juegue entre arbitraje y negocio regulado, que no necesariamente tiene por qué ser malo, pero es para otro tipo de apetito de inversión. Y esto es todo de nuestro lado. Le dejo la palabra Perdona a Ana. perdona un segundo. Sí. Antes de empezar con Ana, Ana, puedes ir poniendo tu presentación ya, pero ha hecho Álvaro una pregunta interesante. ¿Este TIR es nominal o real? Real. Vale.
Y por otro lado, nos preguntaba José Franquelo. Hola José, ¿cómo estás? Gracias por tu pregunta. Gracias por la enhorabuena. Muy buena presentación, efectivamente. Y nos pregunta que cómo veis el encaje, qué encaje tiene el beneficio por usar baterías para minimizar desvíos, autoconsumo en plantas híbridas con respecto al mercado diario secundario. ¿Puedes repetir la pregunta, Luis? Pues la tienes en el chat. Quería preguntar cómo sí, veis está que bien. encaja el beneficio por usar Sí. baterías para minimizar desvíos, autoconsumo en plantas hibridadas con respecto al mercado diario o banda secundaria. Vale, o sea, bueno, al final aquí todo el caso de negocio era el caso general un poco del standalone. Una hibridada siempre que cargue la red va a tener una situación parecida. En cuanto a las preguntas, la hibridación puede tener un potencial upside de aprovechar curtailment. En cuanto a la gestión de desvíos, existe ese potencial, pero al final es casi un proxy del ingreso que obtendría esa misma batería en el servicio de balance. ¿Por qué? Porque al final tú en la penalización por desvíos que pasan los generadores, lo que están remunerando es el coste del balance. Entonces, en nuestro enfoque es más óptimo usar esa batería para balancear el sistema, o sea, el sistema debería remunerarte más eso que usar esa batería solo para balancear un agente. Pero bueno, habría que verlo también caso por caso. Vale. Bueno, dejamos aquí, seguimos con, bueno, por último, por contestar a Justo Jiménez, ¿cuáles de esos mercados o casos de negocio ya están disponibles actualmente en España? Esto es un caso real. Este podría Eso ser es, un sí, caso hoy, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vale. Seguiremos luego después de Ana. Ana, no te preocupes, ya ves que estos chicos 20 minutos son 20 minutos muy subgéneris. Tienes todo el tiempo del mundo, no te preocupes, nos quedaremos más tiempo, todo lo que haga falta. Por favor, adelante. Gracias. Gracias Luis. Y gracias José Manuel y Chema por la presentación. Yo tengo una comparativa de la presentación que ha hecho Alantra. Cubrimos algunos de los mismos temas, pero me pareció que sería interesante contrastar un poco la metodología y los resultados que tenemos. Muy brevemente, para aquellos que no conozcan a Aurora, Aurora es una empresa que se dedica al análisis de mercados de energía a largo plazo, particularmente en baterías. Yo creo que podemos decir con toda tranquilidad que hemos actuado como asesores de mercado en la mayoría de financiamientos de baterías, tanto en Europa como en Australia. Es un tema que manejamos bastante bien. En términos de los servicios que proveemos, van desde consultoría hasta aplicaciones de software. Incluso tenemos una aplicación de software para la valoración de baterías específicamente. La tenemos en el Reino Unido y pronto en España también. La parte de suscripción, las diapositivas que voy a mostrar hoy son una parte del servicio de suscripción dedicado a baterías que tenemos para Iberia. Es una pincelada de lo que hacemos, pero bueno, espero que sea útil. Entonces, entrando un poco al detalle, como mencionaba, se parece un poco el contenido a lo que presentaba Chema y José Manuel. Voy a comenzar con una visión muy a grosso modo de cómo vemos las baterías en el mercado ibérico. Luego hablaré un poco de cómo vemos los diferentes mercados que forman el apilamiento de ingresos para las baterías. Y luego nos vamos un poco al detalle de nuestra metodología para modelizar baterías en el mercado español específicamente. Y luego, igualmente, un resumen de cómo vemos los resultados. Entonces, en términos de cómo vemos la evolución de baterías, como contexto, para la perspectiva que tenemos del incremento de baterías en el sistema, yo creo que es importante dejar muy claro el cambio significativo que existe en el mercado ibérico en términos de renovables. Vemos, por ejemplo, un incremento masivo de la solar y de la eólica, eso está claro, y con eso va la necesidad de flexibilidad adicional en el sistema. La hidro en el sistema ibérico forma una parte importante de ese sistema de flexibilidad, pero no es suficiente para integrar la cantidad de renovables que vienen al sistema en un futuro. Consciente del tiempo, me voy directo a las baterías. Lo que vemos específicamente en el mercado ibérico son aproximadamente 6 gigavatios de baterías en el 2030. Esa es la combinación de España y Portugal. En España compartimos la visión de Chemi y José Manuel. Vemos alrededor de 4,3 gigavatios en el 2030. Por supuesto, esto es un número que está por debajo
de las nuevas, del nuevo borrador del PNIEC, que bueno, como todos sabemos, está por encima de los 20 gigavatios, pero un poco por encima del anterior. Esto lo vemos en la combinación de baterías de 2 horas y 4 horas. Lo que es interesante en el mercado ibérico es que creemos que hay muchísima oportunidad para baterías de un poco más de duración, porque como veremos en algunas de las diapositivas siguientes, hay mucha correlación y las horas de precios bajos y de precios altos pasan de forma continua. Entonces, una batería de larga duración puede absorber más de estas oportunidades de precios bajos y precios altos en la descarga. Entonces, bueno, si pasamos un poco a cuál es el business model, ¿no? El apilamiento de ingresos para las baterías en el mercado. Yo creo que lo que es cierto en todos los mercados en donde las baterías han tenido mucha acogida es que el apilamiento de ingresos es una necesidad. Es decir, una batería no suele llegar al TIR necesario participando solo en uno o dos mercados. La participación en muchos mercados es necesaria. España, Iberia en general no son la excepción. Por supuesto, Chema habló un poco del mercado de capacidad. Yo no me voy a entrar en los detalles del mercado de capacidad, pero claramente es un upside importante para el modelo de negocio. Lo que tenemos ahora, y recalcando un poco el punto de que existe ahora para las baterías, tenemos, por supuesto, el mercado diario y los servicios de ajuste. Entonces, lo que haré en las siguientes diapositivas es adentrarme un poco en los factores que veo que vemos como Aurora, que van a cambiar en estos mercados y que van a llevar a una rentabilidad mayor o menor en las baterías. Si comenzamos con el mercado diario y mostrando un poco la dinámica, lo que esta gráfica muestra es la frecuencia de la distribución de precios en diferentes rangos. Los rangos están abajo en la diapositiva, en los precios en el mercado español. Como primer punto, yo creo que vale la pena recalcar, en los primeros años seguimos viendo una incidencia de precios bastante altos, en parte por el efecto que tienen los precios de gas, que si bien es cierto que han bajado, siguen siendo bastante elevados. Luego, en el mediano plazo, lo que vemos es que los precios se estabilizan un poco, dado al rebalance, ¿no? Al balance de nuevo de oferta y demanda en el mercado de gas. Eso es lo que vemos más o menos en el 2030, por ejemplo. Luego, conforme vemos que la cantidad de renovables en el sistema incrementa de una manera significativa, lo que vemos cambiar verdaderamente es la incidencia de precios muy bajos en el sistema. Eso es lo que vemos en la parte inferior de la gráfica. Y luego lo que vemos es, digamos, en el 45 en adelante, es la incidencia de precios por encima, por ejemplo, de los 80 euros por megavatio hora, se convierten en menos frecuentes. ¿Por qué? Porque de hecho tenemos el efecto de canibalización que mencionaba Chema en el mercado, ¿no? Tenemos más almacenamiento, más flexibilidad, que obviamente es necesario para el sistema, pero que tiene un efecto de canibalización en esos precios altos, precisamente lo que el sistema necesita. Otra manera de ver un poco este mismo tema es viendo los spreads. Un poco parecido a lo que mostraba Lantra. Lo que tenemos en este caso es la diferencia entre el precio más bajo y el precio más alto para baterías de 1 hora, 2 horas y 4 horas. Es decir, para 4 horas es el diferencial entre el promedio de los 4 precios más bajos del día y los 4 precios más altos. Por supuesto, eso es un proxy, no es una visión perfecta de lo que conlleva a la manera en que las baterías operan en el mercado, pero es útil para visualizar cómo esperamos que cambien estas cosas a futuro. No entro en muchos detalles, yo creo que Alantra lo ha cubierto bastante, en bastante detalle esto. Solo algunas cosas, por ejemplo, aquí en la gráfica podemos ver que primero,
los spreads bajan, esto se debe a la penetración de renovables y el incremento de flexibilidad. Pero obviamente es un sistema complejo y lo que vemos, por ejemplo, a futuro es que la interconexión con Francia, por ejemplo, puede tener un efecto un poco positivo a futuro en términos de esos spreads. Entonces, no es una visión estática, es una visión que obviamente cambia y es bastante dependiente de las suposiciones que se hagan de cómo evoluciona el mercado. A pesar de que me parece y que sabemos que el mercado diario se pueden ver oportunidades interesantes para las baterías, obviamente no creemos que sea suficiente. Entonces, el apilamiento de ingresos en los mercados de ajuste es sumamente importante. Nosotros igualmente modelizamos la reserva secundaria, la terciaria y la de sustitución. Alantra entró en detalles en términos de cómo funciona, así es de que no lo haré de nuevo, solo para resumir y para recordar que cuando hablamos de reserva secundaria son dos componentes de ingresos, la parte de reserva por capacidad o la banda de regulación y la parte de compensación por cualquier despacho de energía que exista. En la reserva terciaria y de sustitución solo tenemos una compensación por energía. La reserva primaria es algo que lamentablemente en el mercado ibérico no se remunera. Es un servicio que es obligatorio. En otros países ha sido, yo creo, que el catalista principal de almacenamiento. Había una pregunta en el chat de por qué en otros mercados se ha visto un despliegue más grande de baterías. Una de las principales razones son mercados que están mejor adaptados para los servicios que dan las baterías, ¿no? El tema de flexibilidad y poder responder en cuestión de segundos. Obviamente las baterías están mejor adaptadas para hacerlo, pero en España no se remunera explícitamente esa flexibilidad. Entonces, ¿cómo vemos evolucionar estos diferentes mercados? Si comenzamos con la banda de regulación en la reserva secundaria, aquí lo que vemos, primer punto, es una separación entre la banda de regulación a subir y la banda de regulación a bajar. Esto esperamos que sea algo que aplica a partir de este año. Es un cambio importante porque hasta ahora la banda de regulación solo ha sido remunerada en una sola dirección. Y esto cambiará en nuestra manera de ver el mercado, las oportunidades para las baterías y la participación de las baterías en este mercado. Entonces, primer punto es que existe una bajada importante desde los precios que vemos actualmente en la banda de regulación y luego una separación entre la banda a subir y la banda a bajar, en donde la banda a bajar está muy, muy cerca de cero. ¿Y por qué la vemos tan cerca de cero? Es porque creemos que las renovables van a tener una participación aún mayor en esta banda y eso va a tener un efecto importante en los precios de la banda de regulación a bajar. Si luego pasamos a la reserva terciaria y de sustitución, tanto el modelo de la banda de regulación como el de la energía balance, como le llamamos, la energía terciaria y de sustitución, lo modelizamos en Aurora de una manera fundamental. Entonces, dentro de la parte de la energía balance hay dos componentes. Primero, una modelización de la incertidumbre de los desbalances del sistema a un futuro y luego una modelización de la participación de las diferentes tecnologías en proveer el servicio necesario para compensar este desbalance en el sistema. Al hacer eso, tomamos en cuenta cuál es la expectativa de ingreso dada esa incertidumbre para estas plantas y cuáles son las ofertas que cada una de estas tecnologías pondría en este mercado. Entonces, lo que vemos en esta diapositiva son dos cosas. Primero, en el lado izquierdo, tenemos la evolución de la participación de diferentes tecnologías en la banda terciaria y de sustitución, perdón, en la reserva terciaria y de sustitución, tanto subir como bajar. Hay un par de cuestiones importantes, por ejemplo, como vemos que cada vez participan menos los ciclos combinados en el mercado. Eso tiene mucho sentido porque vemos que participan cada vez menos en el mercado diario. Y al participar menos en el mercado diario, la flexibilidad de participar en este mercado es bastante limitada.
También vemos, a pesar de que no pareciera mucho dentro de la gráfica, en verde la participación de renovables. Esto es un fenómeno que ya hemos visto anteriormente, que hemos visto en los últimos años. Es un fenómeno que estamos viendo cada vez más seguido conforme el costo de oportunidad de participar en el mercado diario se reduce por los precios bajos y la canalización de estas plantas. Vemos una oportunidad mayor de participar en estos mercados de ajustes, incluyendo la reserva terciaria y de sustitución. Y vemos en amarillo que una vez existen las baterías en el sistema, comienzan a participar muchísimo en este mercado. Y luego vemos a la derecha nuestras proyecciones de precios. Estas proyecciones son a nivel horario, en este caso las estoy resumiendo en un nivel anual. Y lo que vemos es que esperamos un diferencial entre el precio baseload, que es la línea naranjada en la gráfica, y el precio de terciaria a subir y a bajar. ¿Por qué? Este es el resultado de la incertidumbre que conlleva participar en este mercado. Siempre va a haber un costo de oportunidad de participar en este mercado, dada la incertidumbre de ser llamado para proveer energía, tanto de subir o bajar, y esa incertidumbre conlleva una prima por encima del mercado mayorista. Entonces, con estas curvas, de nuevo, curvas horarias para el mercado diario, para el mercado de reserva terciaria y de sustitución y el mercado de banda de regulación, el modelo de Aurora optimiza la participación de la batería en estos diferentes mercados. Al hacer esto, por supuesto, tenemos en cuenta a qué hora cierran los diferentes mercados, ¿no? La decisión de participar en el mercado diario y en la banda de regulación, por ejemplo, es un día antes de la entrega de esta energía. Esta optimización también en el caso, por ejemplo, de plantas hibridadas, toma en cuenta cuál sería la estrategia óptima de co-optimizar la batería con una planta renovable. Y luego viene la optimización dentro del tiempo real, en donde podrán haber oportunidades, por ejemplo, de participar en reserva terciaria o de sustitución a subir o a bajar. La batería podría tomar algunas de esas oportunidades, considerando que tendría ciertos limitantes y ciertos penalties. Por ejemplo, si al tomar la decisión de participar en el mercado de terciaria, porque el precio es altísimo para descargar, por ejemplo, fallara con una obligación que tiene en el mercado de secundaria, pues tendrá que pagar un penalty, ¿no? Igualmente, si no cumple con alguna obligación en el mercado de energía, pues habrá cierta penalización o como mínimo un costo de transacción por reponer esa energía. En el mercado de terciaria y de sustitución, la diferencia importante con el mercado diario y banda de regulación es que no existe foresight. La optimización no logra ver a un día cuáles serán los precios, sino que trata de optimizar la batería en tiempo real sin tener visibilidad de los resultados verdaderamente, que es en el mundo real cómo funcionaría la optimización de estas baterías. Entonces, bueno, ¿cuál es el resultado de todo esto? Lo que vemos en la gráfica es nuestras proyecciones de apilamiento de ingreso para las baterías. En este caso, una batería de 4 horas, de 1.2 ciclos al día hasta el 2050. Y un par de puntos para resaltar. Primero, como vimos antes, inicialmente vemos que la reserva secundaria tiene un impacto importante, un efecto importante y un porcentaje importante del ingreso de la batería. Pero conforme vemos la canalización en la reserva secundaria, pues este ingreso disminuye. Igualmente, vemos que el mercado diario tiene un efecto mayor o una oportunidad mayor para las baterías inicialmente. Pero como bien vimos en el análisis de spreads, los spreads bajan y entonces la batería comienza a optimizar más porcentaje de sus horas en otros mercados, en este caso en el mercado de terciaria y de sustitución. Un punto aquí es por supuesto, la degradación de la batería,
parte del efecto que vemos de reducción de ingresos se debe a la degradación de la batería, que se degrada, por supuesto, por cada ciclo que hace al participar en estos mercados. El pico que vemos después de 2040, por ejemplo, muestra el efecto de una repotenciación de la batería y como al tener una capacidad mayor para participar en los diferentes mercados, cambia un poco la estrategia de participación y prefiere en este caso participar un poco más en el arbitraje puro y un poco menos en la banda de regulación. Y luego, solo para tocar muy brevemente en el tema, en esta diapositiva anterior vimos que hay un pago por capacidad, un ingreso por capacidad. Esto es un upside. Aurora es muy conservador en términos de qué cantidad de ingreso puede darse una batería en este caso. Pero yo creo que lo que queda claro es que en ciertos modelos de negocio, no importa qué tantos ingresos apilen de otros mercados, quedará una parte de missing money que un mercado de capacidad podría ayudar a recuperar. Ana, Y adelante, Luis. ¿por qué eres tan conservadora con el mecanismo de capacidad y en qué baremos nos estamos moviendo? Mira, las variables son efectivamente las que hemos visto, ¿no? En términos del cost of new entry, que ha sido marcado de un poco por encima de 20 euros por kilovatio año. Y el hecho de que las baterías tendrán que competir con ciclos combinados en un mercado de capacidad. Luego, por ejemplo, por encima de esto están los ratios de firmeza que tienen que definirse, ¿no? En otros mercados hay ratios de firmeza bastante limitantes para diferentes tipos de baterías, dependiendo de la duración, y tendremos que ver qué se define para España. Pero Ana, el borrador del 2021 de mecanismo de capacidad no estaba diseñado así. O sea, el mecanismo, digamos que el pago por capacidad para los ciclos combinados porque eran para activos existentes con un año de duración y digamos que para 5 años eran para activos todavía no existentes y por lo tanto donde las baterías tendrían que competir contra nuevos ciclos combinados que no es previsible que se abran, ¿no? En todo ¿De caso, yo acuerdo? esperaría al borrador nuevo que es inminente, así nos ha dicho desde hace semanas, algún día tocará y será real, ¿no? Pero quería saber un poco tu idea de por qué eras tan conservadora. Sí, Vamos a dejar que es por termine eso. y luego abrimos un pequeño debate, hay preguntas y algunas dudas que tenemos y continuamos. Por favor, Ana, perdóname. Gracias. No, Luis, efectivamente he acabado. Aquí lo que muestro es dentro del servicio de suscripción de Aurora, los diferentes modelos de negocios que modelizamos, que son en total 24 diferentes business cases con 2 años de entrada. Y como para dar un poco la idea del tier que vemos de los diferentes proyectos, para un standalone con entrada en el 2025 vemos alrededor de un 9% de TIR real a nivel de proyecto y para una planta híbrida con solar aproximadamente 12%. Y con eso lo dejo y cualquier Ana, pregunta, pues encantada. y muchísimas gracias. ¿Y ves algún tipo de niveles de diferenciación? O sea, entendemos que es una tier de equity porque no vemos apalancamiento a corto plazo, ¿es correcto? Es a nivel proyecto, correcto. Vale. Pues muchísimas gracias, Ana. Chema y José Manuel, podéis abrir la cámara. Yo tengo algunas dudas, pero iremos también con muchas preguntas que se han planteado muy interesantes. Mi primera duda es si coincidís. Vamos a abrir un poco de debate, si os parece, en la capacidad que dice Ana de potencia instalada en 2030, 6 gigavatios. Entiendo que son 6 gigavatios de potencia agregada de todas las tecnologías o solamente de baterías. ¿Y cómo veis vosotros esas cifras, por favor? No, o sea, bueno, Ana No, los ha dos, comentado los dos. 4.3 en España. Nosotros hemos centrado en España Correcto. y nuestra simulación en España es 4.6 para 2030 en Portugal. Más o menos en el agregado de Iberia nos movemos en valores similares, pero es de almacenamiento entre 2 horas y 4 horas. Ana ha mostrado ahí el share entre 2 y 4. Tiene alguna diferencia con el nuestro, pero es muy parecido. Perfecto. Vamos a dar el paso a Eugenio un segundito que tiene una pregunta. Eugenio, rápidamente, por favor. Buenas tardes. Oye, Ana, simplemente me ha resultado bastante significativo en la última transparencia que comentabas de los distintos modelos de negocio que colocabas como uno de los modelos más atractivos la hibridación en DC, ¿no? ¿Vale? ¿Estáis considerando carga de la red en esa hibridación en DC? Sí, lo estamos haciendo. Sabemos que hay una incertidumbre acerca de lo que es posible, pero sí, estamos considerando en ese caso específico carga de red.
Vale, Leo, porque es que digamos que eso es un tema que hemos tratado de manera profunda con el operador del sistema y por ahora, y parece que por mucho tiempo va a ser una barrera todavía infranqueable, porque es un tema puramente, ni siquiera técnico, es puramente de homologación de equipos. Correcto. No tiene equipos homologados en DC para poder medir la cantidad de energía. Entonces, bueno, por eso, bueno, que nosotros es una lucha que seguimos teniendo, pero que por ahora vemos que de todos los frentes que tenemos, uno de los frentes más duros que Más tenemos delante. complicados. No, me imagino. El business model con hibridación en AC, obviamente hay pérdidas en los inversores y lo hace un poco peor, pero la lógica no es muy distinta, ¿no? Sí, por eso, Ana, que técnicamente todos sabemos que en AC es lo lógico, pero el problema es que tenemos ahora mismo regulatoriamente en DC tenemos una barrera, ¿no? De Y una acuerdo. barrera por ahora bastante infranqueable, ¿no? Ana, cuando hablas de larga duración, ¿de cuántas horas estás hablando? Donde De ves que hay una oportunidad en las baterías de larga duración, ¿te refieres a 4, 6, 8 horas? Bueno, en este caso el análisis es de 2 o 4 horas, ¿no? Y 4 horas es dentro de las baterías que están comercialmente disponibles, lo que yo considero larga duración. El análisis de las necesidades y las oportunidades de sistemas de larga duración me refiero 100 horas o más, es completamente distinto. Y vemos una oportunidad y una necesidad, pero no dentro de este mismo marco de business model. ¿Algún comentario? Y si no, empezamos con las preguntas. No, estoy de acuerdo, 100%. Vale. Pues Agustín nos pregunta, al igual que pasa con los puntos de recarga para el vehículo eléctrico, ¿se sabe si habrá un precio especial para el término de potencia en suministros eléctricos para la recarga de baterías? El silencio es elocuente. Claro, el tema, o sea, la tarifa especial de estaciones de carga aplica a los peajes de red y cargos. A día de hoy, la batería Utility Scale delante del contador está exenta de pagar peaje y cargos. Exacto. Vale. Siguiendo la línea, nos pregunta Juan José Valentín, siguiendo la línea de mix de capacidad de PNIEC y otros estudios, ¿habéis modelado una mayor necesidad de banda de reserva en el futuro? Si quieres, nosotros vemos una mayor necesidad de banda, sí que vemos que va a ser un incremento moderado. Como decíamos nosotros al principio, somos bastante conservadores en ese sentido. A día de hoy, en particular, la banda secundaria está principalmente vinculada a la demanda. En el medio plazo, la demanda, como estamos viendo, no está creciendo, de hecho está decreciendo. Sí que es verdad que vemos que en el largo plazo va a incrementarse, pero el incremento que vamos a tener de oportunidades en banda secundaria y en terciaria va a ser menor que la capacidad que esperamos de tecnologías, principalmente baterías, que compitan por esta banda, con lo cual pueden retrasar un poco este efecto canibalización, pero no va a incrementarse tanto la banda como para que todas las baterías capturen un modelo de negocio en ese mercado. Contesto yo a Lucía, ¿el mercado de capacidad para cuándo? Este año la regulación y entendemos que a final de año, principio del año que viene, la primera licitación. Lo que pasa es que el problema no está en el Ministerio, que lo tiene claro y lo está desarrollando, el problema es que Bruselas lo autorice. Contestaría también esto a la primera pregunta, ¿por qué en España no se desarrollan grandes proyectos? Porque no han hecho falta, esa es la realidad. El problema viene ahora y ahora igual vamos tarde porque ya nos pilla el toro. Pero Inglaterra ha tenido problemas muy serios, UK entero, Australia también, Estados Unidos también, España no. Y por lo tanto tenemos una red tan robusta en transmisión y en distribución que ha hecho innecesario el almacenamiento. Ahora la entrada masiva de redes renovables lo hace muy masiva. Es decir, no somos los más tontos de la clase, no somos los más lentos, estamos cuando tenemos que estar, cuando el sistema realmente lo necesita, ¿no? Y el mercado de capacidad hay que demostrarle a Bruselas que lo necesitamos y esa es una demostración que no es sencilla, no es rápida y esperemos que sea exitosa para que se implante cuanto antes. Lo que pasa es que si al final ese mercado de capacidad es mucho menor o acoge a muchos menos proyectos, claro, se trataría de ver cuántos gigavatios habrían instalados y cuántos gigavatios se van a beneficiar de ese mecanismo de capacidad, porque no serán todos, ¿no? Serán quizás los primeros mucho, pero luego muchos, o sea que puede haber muchos promotores pensando en que van a desarrollar proyectos con un ingreso futuro que más o menos es cierto si lo ganan. Es cierto si ganan una subasta porque será una subasta a mercado, con lo cual hay un elemento de incertidumbre. ¿Estáis de acuerdo con este análisis? De acuerdo. Si podéis decir sí. De acuerdo. Sí, de acuerdo.
Bueno, Solo María, con- sí, adelante, por favor. Perdón, Luis, un punto muy breve con lo de la banda de regulación y la necesidad de la banda de regulación. Yo creo que es una de las limitantes es la falta de transparencia en términos de cómo se define esta banda de regulación, ¿no? Existe un procedimiento operativo que define cómo se debería de definir este número, pero verdaderamente la banda de regulación fue 600 megavatios por hora por mucho tiempo y luego cambió, cuando el mercado cambió a cuarto horario a 800 y no hay una razón exacta de por qué ha sido, ¿no? Y con esa misma lógica es muy difícil saber cómo incrementaría en un futuro. Entonces yo creo que esto es uno de los temas en donde queda bastante más claro en otros países que en España y es una limitante para verdaderamente entender las oportunidades para baterías. Coincido en que se incrementa, igualmente hay más participación y el precio no cambiaría mucho, pero yo creo que la transparencia de cómo se define la necesidad es una limitante importante en España y en Portugal. María Cuadrado hace gracias, Ana, muy interesante esta aclaración. María hace una pregunta relacionada con las garantías de origen. Estamos preparando una open sesión específica de garantías de origen. Preferiría esperar, porque no sé si aplica mucho a la temática de hoy. ¿Qué creéis? ¿Hay algo que decir en este sentido o esperamos a la siguiente? Esperamos a la siguiente. A ver, ¿qué más? Víctor Carrasé, ¿cuántos ciclos diarios consideráis óptimos al operar la batería? Entiendo que dependerá de la estrategia específica a seguir. La segunda parte sí, pero la primera, sobre un modelo tipo, ¿de cuánto estáis pensando? Sí, nosotros hemos hecho un análisis de para cada duración de batería, cuáles los ciclos óptimos. Varían dependiendo de la duración de la batería. Para una batería de 2 horas suele ser un poco más ciclos al día que para una batería de 4 horas por razones bastante obvias, pero está alrededor de 1.2, 1.3 para una batería de 4 horas en base a nuestro análisis. Y estaríamos en torno a los 7.500 ciclos, 5.500 ciclos de una batería, del ciclo de vida de una batería. ¿O veis una tecnología que es más duradera? ¿O veis que hay una relación proporcional entre mayor disponibilidad y, por lo tanto, reducción porque hay mayor desgaste y mayor ineficiencia de la batería? Claro, hay una relación indirecta, ¿no? Es decir, si tienes una batería de más larga duración, con cuidado con ese término, de 4 horas, que necesita hacer menos ciclos durante cada día, claro, la degradación, el término de degradación se alarga, ¿no? Y el state of health de la batería se alarga y puede hacer una repotenciación un poco más tarde en la vida de la batería, pero hay un linking directo entre el número de ciclos al día y cuando necesitas hacer una repotenciación de la batería. Y las garantías de la batería, por supuesto. Sí, yo creo que el punto importante aquí, perdona. solo por complementar, es exactamente ese punto. O sea, al final, los ciclos o la vida útil de cuando tienes que hacer el eventual repowering te lo va a marcar junto con la garantía, el state of health del fabricante. Si tú haces más ciclos de lo que te está garantizando el fabricante, estás en riesgo de eventualmente perder todas las garantías que puedes tener el fabricante, y cuando vas a tener que hacer el repowering es cuando llegues a los ciclos. Los ciclos que están garantizando hoy en día, respondiendo a la pregunta, están más en los 7.500 que en los 5.500, que eso ya lo presentamos al principio, y en la estrategia de ciclado efectivamente depende de la duración de las baterías. Pilar Meneses, ¿es diferente el precio de la banda a subir que el de la banda a bajar? Tenía entendido que es el mismo, aunque no la banda a subir y a bajar, que generalmente el requerimiento son ratios según la hora. Esto es por Picasso. O sea, Creo que José Manuel quería responder. Sí, claro, hay dos cosas. Entender, por ejemplo, por aclarar, lo que nosotros llamamos banda, eso es una particularidad española, o sea, queda fuera de Picasso. Picasso a lo que hace referencia es al mercado de activación, que ha comentado también Ana. El tema es que a nivel europeo, o sea, el último plan de implementación de red eléctrica ya planteaba también desacoplar los precios de banda. Es decir, en Picasso ya van a estar desacopladas las ofertas por activación, eso viene de Europa, y luego Red Eléctrica ha decidido que ya la oferta de banda no va a ser... Antes no tenía que ser simétrica, pero tenía que ser proporcional al requerimiento de banda que hubiera a subir y a bajar. Normalmente era como 60-40, 60-50. Entonces, a partir de los plazos de Red Eléctrica seguramente vaya algo con retraso, pero es posible que a partir de 2025 ya veamos ofertas de banda que no tienen que ser simétricas. Vale. Y precios de banda que no son También. simétricos, obviamente. Pregunta para Chema del Ander Ochoa. Pregunta, se ha comentado que Red Eléctrica podría requerir un SOC mínimo de reserva para los proveedores de algún servicio de ajuste. ¿En vuestro modelo habéis estimado dicho concepto?
¿En qué servicio y con qué porcentaje de SOC mínimo? Gracias. Bueno, al final esto lo ha mencionado José Manuel. Yo creo en el PERTE específicamente, los requisitos técnicos que te planteaban para conseguir todas las puntuaciones del criterio técnico te hacían reservar parte de esta capacidad y esto te limitaba la capacidad que podías usar en la batería en estos mercados en los que hemos estado hablando. Al final, por estar disponible para cumplir con estos requerimientos técnicos de red eléctrica, no podías ir con la capacidad de depot discharge de la batería. ¿Cuánto era ese porcentaje? Bueno, eso es, tú no sé si tienes en la cabeza más o menos lo que poníamos, depende un poco de esa información ya que no es para ponerla aquí públicamente. Lo entiendo. Y así debe ser. María nos pregunta, no, perdona, Alexander, si hay alguna estimación de OPEX. Por ejemplo, el coste de los seguros. Yo me atrevería a decir, Alexander, que los costes de los seguros pasará como al principio en las renovables, que eran un disparate y a medida que vaya creciendo irá bajando. El coste de los seguros estará muy ligado también a aquello que estén asegurando y al conocimiento que tengan las aseguradoras de tecnología y cómo se sientan más cómodos. Pasará lo mismo con la financiación. Por lo tanto, honestamente, no creo que hayáis metido en vuestros modelos de negocio Sí está el coste de los seguros. Sí está metido. No, sí que está metido, lo sé. Pero con una previsibilidad de bajada de ingresos de costes, no sé si habéis trabajado sobre un estándar o... No, eso. con cotizaciones reales, en realidad. O sea, eso sí que es un mercado. Es verdad que, como tú dices, hoy por hoy el precio es más caro que con las tecnologías renovables, precisamente probablemente por esa falta de madurez en el mercado a nivel nacional, pero sí que hay ofertas que puedes usar para estos análisis de negocio. Vale. María, ¿existe la misma barrera regulatoria en plantas hibridadas AC para la carga a la batería de la red, como habéis comentado en DC? No, ahí la problemática en ACE no existe. Vale. Y por otro lado, los costes asociados al autoconsumo de las baterías incluyen peajes y cargos o solo el pago del precio de mercado. Muchas gracias. Bueno, yo creo que como mencionaba José Manuel y Chema, si he entendido bien la pregunta, la regulación dice que si absorbes de la red pero vuelves a reinyectar en la red, estás exento de cargos y peajes. Entonces no aplica en el caso de España. Es distinto en Portugal, pero en España no aplica. ¿Cuál sería, a vuestro entender, el marco para las baterías de flujo redox donde la capacidad puede ampliarse a tiempos desde 4 horas hasta petición supongo, del cliente, únicamente aumentando el volumen de electrolito utilizado sin necesidad de modificar la potencia inicial de la batería? Pues mirad, es que justamente en la empresa en la que yo trabajo ha desarrollado el único sistema de almacenamiento con flujo de vanadio y lo vemos a partir de las 8 horas puede ser interesante, pero cada vez de esas horas van a ser más porque el litio cada vez baja más, con lo cual el punto de corte se va haciendo cada vez a más horas. Evidentemente tiene mucho sentido en países donde hay vanadio, por ejemplo, en Australia el vanadio va a pegar estas baterías van a ser tecnológicamente muy potentes, pero el problema es que mientras una está bajando por una economía de escala, que es el litio, y toda la tecnología asociada, el vanadio, las de flujo, no están bajando. Ahora, tecnológicamente van a ser de gran utilidad. Aplicar un modelo de negocio es otra historia, claro, es una pena. Una batería, nos pregunta Andrés Pinilla, una batería con un C-rate de 0,25 sufre una degradación inferior a los sistemas de 2 horas. ¿Estáis en mute? Si una batería de 4 horas sufre una degradación inferior a los sistemas de 2 horas, ¿no? Esa es la pregunta. Sí, o sea, con las explicaciones técnicas que suelen dar la mayoría de fabricantes y garantías, sí, para 4 horas la senda de degradación es más baja. Vale, Álvaro nos pregunta, ¿estáis considerando en ambos modelos la repotenciación? Ambos modelos, los de Chema y los de Aurora. Sí. Sí, Sí, en el caso de año. Aurora. El punto ahí en la repotenciación, que es algo que efectivamente llega a ser interesante dependiendo del coste que esperes tener en las baterías en el momento de la repotenciación. Nosotros ahí hacemos diferentes escenarios porque es verdad que con la senda que esperamos que vayan evolucionando en la tecnología que hemos mencionado, efectivamente tiene sentido hacer la repotenciación, pero también con las fluctuaciones y volatilidad que hemos visto, eventualmente es un caso de negocio que puede no cerrarse, dependiendo del momento en el que lo hagas, pero sí. Vale.
De Según acuerdo, esa- y el impacto perdona. no suele ser masivo. En el Sí. caso de nuestro análisis, el impacto es sí, 1 o 2 puntos porcentuales, dependiendo de las suposiciones que tomes, y eso puede ser importante, pero no es el make or break del modelo de negocio, ¿no? Exacto. Vale, Eduardo Ruiz Belmonte, según esa bajada de ingresos potenciales en el corto plazo, ¿sería interesante considerar un ciclado dinámico en la vida del proyecto? ¿Qué opináis para una batería de 2 horas, 2 ciclos día los primeros 7 años y un ciclo al día los siguientes 8 años? Vida estimada de 15 años. Eso es lo que da la optimización al final. De hecho, cuando decimos 1,2 ciclos, no es que desde el año 1 hasta el año 20 sea 1,2. Eventualmente en los primeros años tienes 2 y en los últimos años te conviene ciclar menos. Eso sí. Pero también muy ligado a las oportunidades que ofrezca el mercado en cada momento. Claro, de eso va Absolutamente. la optimización. Sí. Claro, o sea que a lo mejor al revés, tendrías que pasar de 2 ciclos al día a más si en un momento dado hay un mercado de muy corto plazo y de poca duración, pero muy rentable, ¿no? Con lo cual, pero bueno, este escenario que habéis planteado tiene sentido y contesta la pregunta. Daniel Fernández, teniendo en cuenta la hoja de ruta establecida por MIE sobre la integración en los mercados europeos como Picasso y Mari, ¿se ha considerado en las simulaciones la posible integración en estos mercados? Además, ¿qué implicaciones estimáis que podría tener en el modelo de negocio? Las integraciones con Picasso y con Mari. Sí, Dale, sí. Ana, si quieres. Sí, a ver, muy brevemente, sí, aunque yo creo que dado el hecho de que el mercado ibérico sigue siendo una isla energética, de hecho fue utilizado como, como argumento para la excepción ibérica, yo creo que el impacto es más limitado de lo que sería, por ejemplo, en Francia o en Alemania o en otros mercados con más interconexiones. Entonces sí, pero el efecto no lo vemos tan importante, a menos de que cambien de manera material las interconexiones en los siguientes años, que tampoco lo vemos. Sí, es muy buen punto porque de hecho la justificación con la que Red Eléctrica defendió que la banda tenía que seguir existiendo como un servicio, justo era esto, el carácter un poco aislado. Carlos González, con estas las últimas 3, el IVPEE del 7% se aplica a las baterías cuando descargan. Sí, ahora con la Sí. nueva, desde diciembre, sí. 7% cuando sea, ahora va a empezar en el 3,5, pero sí. Correcto. Vale. Y en nuestros modelos de negocio lo capturamos y seguro Alantra también. Vale. Y luego, muchas gracias por las presentaciones, muy interesantes. Pues oye, aquí lo vamos a dejar, vamos a aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid y lo vamos a dejar aquí, son las 5:20. Muchísimas gracias, Ana. Solo te pondría un pero, y es que la próxima vez que te invitemos podrías poner detrás una foto, en vez de un molinillo, podrías poner detrás una batería, ¿eh? Sería un gesto con tus anfitriones, ¿no? ¿Te parece? Me costó 3 años poner un background de hecho, si no estarías viendo la bicicleta de mi marido, así es de que bueno. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias a todos. Como sabéis, las presentaciones las compartiremos y la grabación la tenéis. Muchísimas gracias por vuestras preguntas, muy interesantes. Veo que estamos cada vez más metidos en el ajo y en materia. El nivel de todos los que nos escuchan cada vez es mayor. Esto es muy buena noticia porque esto no es un tema sencillo y por lo tanto estar muy bien preparado y contar siempre con ponentes, ¿no? Con colaboradores como los que tenemos en la casa y como los que hoy nos han acompañado. Muchas gracias, Ana, de verdad. Es un lujo. Encantada. Gracias a todos y seguimos en contacto. Un abrazo. Gracias, feliz tarde.